pasar al tema cannabis y COVID con nuestros compañeros Raúl Porras y Gerardo Garza. Adelante, compañeros, muy buenos días. Buenos días, Darío, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Gerardo Garza del Comité de Vigilancia del CMCC. Les doy la bienvenida al panel de cannabis y COVID-19, donde participan los doctores Igor Kovolchak, Raúl Porras y Orlando Linares. Para empezar nuestro panel, quiero presentar al doctor Raúl Porras, médico y estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM, prosecretario del CMCC y presidente de Canapeutas. Adelante, Raúl. Muchas gracias por la presentación. No quiero abordar mucho ni quitarle más tiempo al doctor porque ya vamos en este retraso, pero sin más preámbulo, el doctor Igor es investigador por parte de la Universidad de Lethbridge en Canadá. Él es agrónomo, biotecnólogo que se especializa en plantas de cannabis a través de secuenciación masiva, hace hibridación utilizando técnicas genómicas y acaba de publicar un estudio reciente sobre la relación que tiene el COVID con el cannabis, cómo puede ser un mecanismo preventivo para evitar la infección. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por su participación. Y bueno, adelante, doctor. Good morning, everyone. Happy to participate. Buenos días a todos. Estoy muy contento de participar en el foro. So, well, basically, we've been studying cannabis for the past 5 years, and to date, hemos estado estudiando cannabis los últimos 5 años. Right, so we have produced about 1,500 cultivars and have tested about 400 of them. Hemos producido 1,500 cultivos y hemos estudiado 400 de ellos. So our initial study was around anti-cancer properties and anti-inflammatory properties. Nuestro estudio inicial era para propiedades anticáncer y antiinflamatorias. So that allows us to basically get data and file 4 patents on anti-cancer, anti-inflammatory, anti-aging, and skin rejuvenation. Esto nos permitió aplicar a 4 patentes para antiinflamación, anticáncer, rejuvenecimiento, entre otras aplicaciones. So when COVID started, we thought, well, COVID is an infection. An infection would have an inflammation, so cannabis should help. Cuando empezó el tema del COVID, ellos dedujeron que el tema de COVID es un tema de inflamación, entonces el cannabis puede ayudar. So we analyzed the gateway tissues, lung tissues, oral cavity, and intestine. Analizamos todos los tejidos pulmonares, de intestinos y respiratorios. So we mimic basically the infection with the virus by inducing inflammation in these tissues with a combination of TNF and interferon. Nosotros simulamos la infección en tejidos con TNF-alfa e interferón. And basically after that, we applied a variety of cultivars that we already knew are anti-inflammatory. Y después de ahí aplicamos varios cultivos que sabíamos que tenían propiedades antiinflamatorias. And we looked for expression of ACE2 receptor, a main gateway receptor for the virus to infect cells. Y buscamos el receptor ACE2, que es uno de los principales caminos para infección a las células. And we identified in different tissues, we identified cultivars that are able to substantially decrease the expression of the receptor, in some cases over 70%. Y en algunos casos encontramos que se pudo reducir la inflamación por un alto porcentaje de la enzima ACE2. So basically, if you reduce the expression of receptor, you prevent or decrease the chance of the virus to infect you, and you prevent the complications of the disease. Entonces, la relación es, al bajar la expresión de ACE2, se puede prevenir que la infección llegue a las células. Because the virus, when it infects your cells, it forces other cells to amplify the receptor, so the virus has easier chances to infect other cells of your organism. Y una vez que el virus infecta las células, las demás células amplifican la infección y esto previene el cultivar interfiere este tipo de replicación. And the second set of experiments was done for inflammation markers. It is known that virus causes severe
inflammation response, leading often to so-called cytokine storm. Y también la otra línea que se investigó fue el tema inflamatorio, específicamente en el aspecto de la tormenta de citocinas. And the cytokine storm is typically the reason why the complications occur and why the disease severity is high and leading to often to death. Debido a este tormenta de citocinas, es el camino que lleva a las complicaciones de la enfermedad. So A veces llegan a muerte. So therefore, the cultivars that reduce major pro-inflammatory markers by 70 to 80% may prevent the complication of disease, and we hope prevent that as well. Y ciertos cultivos pueden reducir la inflamación entre el 70 y el 80% de estos marcadores. So now, when we focused on cultivars, we focused primarily on cultivars that have CBD to THC ratio either 1:1 or CBD dominant. Se enfoca en los cultivos de proporción 1:1 CBD-THC para poder promover este tipo de ensayo. So this was done specifically to make sure that doctors are comfortable to prescribe cannabis and that the patients do not get high when they take medicine. Esto fue el enfoque para que los pacientes no tengan efectos psicoactivos y que los doctores se sientan cómodos en recetar este tipo de medicamentos. It is important to stress out that not all high CBD cultivars are effective. We had several that had no effect, and we had several that had negative effect. They would increase cytokine storm. Es importante recalcar que no todos los cultivos altos en CBD tienen efectos positivos sobre la infección. Inclusive algunos cultivos de CBD altos en CBD tenían efectos negativos o no óptimos. So now we are working on understanding what active ingredients are and what makes a difference between CBD cultivar that works and CBD cultivar that does not work. Ahora están investigando cuáles son las diferencias de los componentes que son efectivos para determinar cuál es el CBD que funciona y cuál es el CBD que no funciona. And finally, so we are looking for partners for clinical trials in every country pretty much. So if you're interested and there's a possibility, we would love to use our cultivars to do actual clinical trials and actually prove that it's a medicine that works for COVID. Thank you. Y están buscando ahorita socios para hacer los ensayos clínicos a nivel internacional para ver cuáles son los cultivos que tienen más efectividad. Gracias. Thank you, doctor. Continuamos con el doctor Orlando Linares. Ahora quiero presentar al doctor, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Agronomía en el área de genética y CEO de Essential Oils de Sinaloa. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder compartir con ustedes algo de información acerca de lo que estamos haciendo. Y lo primero que quiero decir es al doctor Igor, le voy a hablar para poder hacer investigación con usted. Muchas de las conclusiones a las que usted está llegando en Canadá, nosotros las estamos haciendo aquí en Sinaloa, precisamente. Así que me voy a comunicar pronto con usted. Espero que tener la oportunidad de visitarlo. Y a los demás, pues, les voy a compartir la imagen de una pequeña presentación. Pues, como ya me presentaron, soy parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Agronomía, y mi especialidad es en genética de plantas. Soy profesor investigador, pero aparte fundé con un par de compañeros una empresa que se llama Essential Oils of Sinaloa, que se dedica a la producción y a la comercialización de aceites esenciales, entre otros limón, algunos cítricos que se producen en la región, pero nuestro principal objetivo es el aceite de cannabis para fines medicinales, terapéuticos, médicos, científicos y demás. Estamos vinculados con distintos laboratorios y centros de investigación de la región y del centro del país, como la UNAM,
la Universidad Autónoma de Sinaloa en las facultades de Medicina y de Agronomía, la Universidad Politécnica del Mar de la Sierra, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de CIAD de ahí en Culiacán, y algunas universidades del bienestar que recientemente están haciendo investigación, sobre todo en la Sierra de Sinaloa, en la búsqueda de mejores opciones para las comunidades que se encuentran en estas zonas marginadas donde el narcotráfico y la violencia han tenido un impacto alto, ¿no? Nuestra empresa se enfoca en la investigación y el desarrollo de una marca de un aceite de cannabis para la industria medicinal y terapéutica. Nosotros tenemos trabajando desde el 2014 con distintos laboratorios de universidades para poder presentar estos productos. Hemos hecho distintos protocolos de investigación en múltiples áreas de las que ustedes conocen que el cannabis tiene un efecto positivo, y constantemente estamos buscando también por colaboración y compañeros para poder probar esto que nosotros hemos desarrollado. En la pantalla ustedes están viendo una marca registrada que tenemos. Nosotros estamos manejando un aceite Full Spectrum, que la característica es que desarrollamos un protocolo de extracción que inactiva el THC y no tiene un efecto psicotrópico nuestro producto o los productos que podemos extraer con este protocolo. Nosotros estamos haciendo constantemente análisis de concentración, tanto para cannabinoides como para otros terpenos, así como para algunos otros aspectos nutricionales de nuestro aceite, y el objetivo de nosotros a largo plazo es la extracción de compuestos bioactivos de alto potencial, es decir, de cannabinoides, en específico o en full spectrum para fines medicinales y terapéuticos. En este sentido, nosotros conocemos bien el efecto de nuestro producto, como el de otros, junto con el sistema endocannabinoide, y cuando se me solicitó la participación en esta plática, pues me vi inmerso en una especie de disyuntivas y hablar sobre lo que ustedes ya conocen, que es cómo funciona el sistema endocannabinoide o cómo funciona el efecto medicinal y terapéutico, pero creí que era redundar en lo mismo y no salir de donde mismo, así que les voy a hablar en nuestra experiencia como empresa y lo que estamos trascendiendo ahora en este periodo de confinamiento por el coronavirus. Nosotros sabemos muy bien el efecto medicinal y terapéutico de los productos de cannabis, en específico el nuestro, y cómo es que actúa a través de todas estas rutas metabólicas que se conocen, que pueden tener un efecto precisamente benéfico, ¿no?, en la salud, muchos de los cuales ya mencionaba el doctor Igor y otros de los panelistas que me antecedieron. Pero nosotros tenemos una amplia experiencia desde el 2014 hasta la fecha en estos 4 padecimientos básicamente, que es estrés, insomnio, ansiedad y dolor. Y hemos tenido protocolos de investigación con voluntarios en Sinaloa o en otras partes de México en muchos tipos de padecimientos. En dolor, que tiene que ver con fracturas, desgarres, esguinces, dolor lumbar, muscular, cáncer, reumatismo, neuropático, distintos tipos de cáncer, distintos padecimientos neurodegenerativos, cuestiones de estrés postraumático, laboral, cuestiones de ansiedad por adicciones principalmente como el alcohol, las drogas, los medicamentos, ansiedad psicológica y un pequeño detalle que les voy a mencionar ahorita, insomnio en trastornos del sueño, sueño profundo, descanso, en problemas de déficit de atención con niños y con jóvenes, con adolescentes, y con adicciones también a opioides por los medicamentos que ellos suelen tener en sus tratamientos convencionales, en deportistas de alto y de bajo rendimiento, profesionales y no profesionales, en distintos tipos de padecimientos en la piel, incluidos infecciones virales ocasionadas por distintos tipos de herpes. En algunos otros que podemos mencionar, glaucoma, diabetes, artrosis, artritis, fibrosis de distintos tipos y enfermedades autoinmunes. Lo que les puedo mencionar de lo que tenemos ahorita es que estamos vendiendo el triple, gracias a Dios y al coronavirus, estamos vendiendo el triple de lo que veníamos vendiendo
todos nuestros puntos de venta con nuestros distribuidores. En los padecimientos, antes del coronavirus, nosotros veníamos manejando el 70% de nuestras ventas aproximadamente eran de dolor, le seguían estrés, insomnio y ansiedad. Una vez que arranca el proceso de informativo desde diciembre, enero, nuestras ventas empezaron a cambiar un poco y finalmente cuando inicia el periodo de cuarentena, los principales la principal razón para comprar nuestro producto se vuelve la ansiedad, el insomnio y el estrés, seguidos del dolor, y aparece un nuevo uso que era el de prevención, precisamente como lo menciona el doctor Igor. En este punto tengo que mencionarles que ninguno de nuestros consumidores ha manifestado hasta ahorita haber tenido coronavirus. Ninguno de ellos ha manifestado tener alguna infección viral potente. Solo han manifestado tener influenza estacional y el proceso de recuperación es de 2 a 3 días utilizando de manera habitual el producto que nosotros tenemos. En cuestión del destino de nuestros productos, hubo un cambio también. Antes teníamos las grandes ciudades, nosotros hablamos de grandes ciudades a las metrópolis aquí en México, y ciudades pequeñas era un 60-30% y un 10% en el consumo en pueblos o rancherías. Después de iniciado el periodo de cuarentena, nosotros cambiamos a un 60 y 40%, obviamente. El estrés, la ansiedad, el insomnio se dispara sobre todo en áreas cerradas, en lugares donde las personas no pueden salir, y el consumo básicamente en los pueblos o en las rancherías para nosotros desapareció, aunque aumentó mucho en las grandes ciudades y en las ciudades pequeñas. Orlando, tendremos un minuto para cerrar, para pasar con el doctor Porras. Okay. El tiempo de entrega se nos disparó, mucho tráfico aéreo, de un día a ahora 6 a 8 días. Las principales ciudades, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México y nuestra sede, Culiacán, aumentaron en ventas, pero principalmente en las grandes ciudades como Guadalajara y Monterrey. La Ciudad de México se mantiene con el mismo consumo. Y en cuestión de padecimientos, nosotros tenemos que para ansiedad en dosis previas se nos disparó hasta 3 dosis más, en insomnio también, en dolor se mantiene y en prevención pues sube en un punto más. Sería mi participación, les agradezco el tiempo. Doctor, muchísimas gracias por tu participación, muy interesante todo. Te deseamos mucho éxito con tu empresa. Y ahorita quiero cederle la palabra al doctor Raúl Porras para que nos platique un poquito sobre la exposición del doctor Igor Kovalchuk. ¿Cuáles son sus impresiones sobre lo que es el ensayo clínico de CBD con COVID? Raúl, adelante. Muchas gracias, Darío. Gracias, Gerardo. Pues bueno, fue un poco apretado las cuestiones de tiempo, sin embargo, creo que los expositores que nos antecedieron, muy interesantes las pláticas del doctor Igor, sus investigaciones. La verdad es que él es una eminencia. Él, bueno, nada más retomando un poquito, él es profesor e investigador de la Universidad de Louisville en Canadá. Él es experto en plantas medicinales, enfocado principalmente al tema del cannabis medicinal. Y él estudia a nivel genómico, a nivel molecular. ¿Qué es lo que hace? Él estudia la epigenómica y utiliza técnicas de secuenciación masiva para poder estudiar la secuencia de nucleótidos, es decir, la secuencia del genoma de las plantas, de los virus, y poder así conocer cuáles son los genes que se expresan o no se expresan en ciertas situaciones. Puntualmente es muy interesante lo que él investigó, ya que estudió, como él lo mencionó, cultivos in vitro, fueron cultivos en cajas Petri, que son de diferentes órganos, de 19 diferentes órganos, como lo había mencionado, entre los más importantes, pulmón, sistema gastrointestinal y también la mucosa oral, donde tenemos muchos receptores que aparentemente, bueno, que no aparentemente, que estos receptores son los que promueven la infección por el virus. El CBD, y él lo menciona, no todas las cepas de CBD, hay algunas que sí, hay algunas que no, y esto es muy interesante porque aquí estamos hablando de otros componentes que contiene la planta del cannabis,
como los terpenos, como los flavonoides, que pudieran estar involucrados en este efecto que pudiera tener, ya sea de beneficio o de o algo que como un efecto secundario que pudiera presentarse. Como lo decía el doctor Igor, un aumento en las citocinas inflamatorias, esta cascada de citocinas inflamatorias que presentan los pacientes con COVID-19. Entonces, bueno, evidentemente es un estudio todavía in vitro, no es un estudio en vivo, que, bueno, todavía siguen en fases de experimentación en fase 1, sin embargo, tienen que irse desarrollando más evidencia. Entonces, todavía para poder tener un tratamiento, no un tratamiento sobre todo preventivo, falta investigación, pero muy interesante lo que nos comentaba el doctor. Y más allá de eso, sino también sobre todo el estudio que lleva en cuanto a estabilización de plantas y estabilización de productos ya estandarizados. Por otro lado, bueno, ese es un uso que pudiera tener el cannabis en la enfermedad de COVID. Sin embargo, hay otros usos que pudiera atribuírsele a los cannabinoides ante esta situación sanitaria, ya que, bueno, una de las medidas preventivas para evitar los contagios es el aislamiento social. Entonces, bueno, este aislamiento social repercute en otros trastornos, no meramente físicos, sino también emocionales, sino también psiquiátricos, como pudiera ser la depresión, pudiera ser la ansiedad. Y bueno, el cannabis pudiera ser una muy buena opción para poder tratar este tipo de situaciones. Se ha visto un aumento en el consumo, por lo menos en la compra de alcohol, y bueno, esto sugeriría que la gente está más propensa al consumo. En otros países se ha aumentado también la venta del cannabis medicinal, el CBD, inclusive en todas sus presentaciones, también en el THC. Y bueno, esto sugiere una muy buena opción terapéutica también para disminuir la ansiedad y evitar otros problemas de salud como pudiera conllevar el consumo de otras sustancias más nocivas. Entonces, bueno, el cannabis, incluso en otros países hemos escuchado que lo han declarado ya como, no debería de prohibirse, también como el alimento, como otros servicios que son básicos, debería de seguir a la venta y no parar sus actividades. Entonces, el cannabis, en la situación del COVID, yo creo que pudiera tener muchas aplicaciones, que evidentemente por las cuestiones de tiempo, por la emergencia, en cuanto hay que atender la situación, no son posible investigar en el momento y tener una respuesta inmediata. Preguntaban si conviene la situación del COVID ante la legislación del cannabis. Desde mi punto de vista, no va a beneficiar. Sin embargo, ya está viendo algunos protocolos en México que están utilizando por el TecSalud, por ejemplo, donde ya están investigando el CBD, precisamente en la cuestión también inflamatoria, y pudiera abrir un poco más el tema hacia la investigación. Sin embargo, creo que la misma situación sanitaria ha retrasado toda esta discusión, pero como también lo comentaba la licenciada Sara del Instituto RIA, la investigación ya es permitida desde el 2017, lo mismo que las aplicaciones médicas y terapéuticas de los cannabinoides, y están permitidas desde el 2017. Y para usos médicos, y aparte ya se puede importar y se puede prescribir siempre y cuando sea a través de un producto magistral. Existen empresas en México que también hay que apoyarlas para que ellas puedan hacer llegar a los pacientes esos tratamientos a base de cannabinoides. Me refiero puntualmente a preparaciones magistrales, a preparaciones galiánicas, en las cuales las empresas que ya cuenten con estos permisos sanitarios tienen todas las facultades, posibilidades y oportunidades para poder producir el medicamento conforme lo prescriba el médico, y estas prescripciones médicas con ciertas patologías en específico también pudieron servir para poder realizar investigación. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Raúl.